Ok, para pasar de esto a esto, es necesario que sepas cuál es el primer paso. Bien, los perfiles en las cámaras puede para algunos ser un mundo nuevo y algo complicado de entender, pero en realidad es bastante simple y créeme que te ayudará mucho a experimentar con el tratamiento del color en tu postproducción. Y mira, para que lo entiendas muy rápido, es la equivalencia de fotografiar en formato RAW. Sí, ese formato que te da mucha flexibilidad al editar colores en tus fotos, ¿no? Aquí es lo mismo, es un formato más plano en colores. Entonces, ¿cuál es el mejor perfil para tu Sony? Te voy a ser honesto, no hay uno mejor, pero sí es cierto que algunos se comportan mejor en esta cámara. Así que hoy te diré cuál o cuáles uso, algunas pruebas y simplemente mi opinión. De todas maneras, te aconsejo experimentar con perfiles y ver cuál se acomoda a ti. Pero si ya has visto mis videos y te gusta el estilo que manejo, aquí te cuento cuáles uso. No te olvides de seguirme en Insta, de hecho por ahí me escribieron esta idea para mostrar qué perfil uso en mi cámara y puedes ver fotografías con mis ajustes y muchos más tips. Bien, vamos de frente con la info. Yo uso dos perfiles, HLG3 y Cine 4. O bueno, 3 si contamos los colores que te lanza la cámara. Y que lo uso normalmente cuando hago fotografía callejera muy casual, en la cual no pienso editar tantos colores y simplemente subir a redes. Así que irás viendo clips de cada perfil mientras te comento sobre cada uno. Y seguro la primera pregunta sería, ¿y por qué no el S-Log 3? Si es el perfil más usado actualmente por la mayoría. Bien, simplemente ese perfil se comporta muy bien en las cámaras de 10 bits de color. Pero esta Sony ZV-10 no tiene 10 bits, tiene 8. ¿Y eso qué significa? Que es un poco más limitada en cuanto a edición de colores, porque no tienes tanto rango. Así que, como información rápida, ese perfil no le va tan bien en esta cámara. Y en su reemplazo viene el HLG3, que como puedes ver los colores no se dañan, me permiten explorar y conseguir resultados que me gustan muchísimo. Mientras que el segundo perfil que uso es el Cine 4, que para mí es perfecto para tomas de noche, porque en la noche es cuando se genera más ruido en la imagen. Y este perfil es una delicia visual, se comporta súper bien y me encanta cómo se ve. Yo siempre he sido muy fan de los claroscuros, esta onda renacentista en donde las sombras son súper pesadas y este perfil es increíble. El HLG3 lo uso para situaciones de día. El perfil te da un color no tan plano como el ES-Log, sino que es un poco más saturado, pero eso es perfecto para esta cámara porque al tener más información de color, luego no la exigirás tanto en cuanto a los colores en tu edición, entonces es perfecto para esta cámara de 8 bits. Entonces la teoría es, grabo por ejemplo con el HLG3, me da un archivo con menos color y lo verás un poco desaturado, y eso lo traigo a mi programa de edición y aquí modifico colores. Subo saturación, edito las sombras y bueno, trabajo el color a mi gusto, a lo que requiere el video, la intención, narrativa, etc. Así que prueba con estos dos perfiles, porque hay personas que no le dan valor a una cámara como la Sony ZV-10. Pero hoy en día todo tiene calidad, lo que importa es la historia que cuentes. Todas las cámaras están bien hechas, hay películas que se han grabado con iPhones. Así que mejor busca contar una historia y aprovecha el equipo que tienes. Tienes una cámara y está en tu bolsillo. Y como dato curioso, todo este video está editado en CapCut. Sí, ese programa tan accesible para todo el mundo. Ahí edité los colores que has estado viendo durante todo este tiempo. Y el audio que estás oyendo es desde el iPhone. Tengo micrófonos DJI que son mejores, tengo también DaVinci Resolve para editar, pero intento decirte que puedes crear con lo que sea. Así que crea, experimenta, edita, observa tus referentes, satura y encamínate poco a poco en tu propio estilo.
Por cierto, gracias a los que me escriben en Insta por las asesorías online, en donde pues conversamos sobre tu contenido, fotografía, cositas técnicas, tips y más. Soy Chris e intento demostrarte que todo en esta vida puede ser en efecto cine. Nos vemos la siguiente semana.